Bien, como última práctica entonces vamos a usar los índices de vegetación para poder evaluar la sequía en el país. Monitorear la sequía cada 16 días. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente usamos la vegetación como un indicador de la sequía agrícola. Agrícola o vegetativa en el sentido un poco más amplio de la palabra porque vamos a usar en particular los bosques como indicador. Vamos a usar unas imágenes ópticas del sensor MODIS, MODIS, que pueden descargar en la página Earth Explorer del Departamento de Geología de Estados Unidos. Para eso, o decir, mejor dicho, con eso, con esas imágenes, vamos a calcular un índice de vegetación que nos da una información sobre la actividad vegetativa de esa vegetación. Y lo que queremos hacer es usar imágenes sobre 20 años para extraer, digamos, el valor promedio del índice de vegetación en todo el país, sobre todos los píxeles de la imagen que cubre el país. De esta manera tenemos valores de referencia para, por ejemplo, el centro de la provincia San Juan. Tendremos un valor de referencia que nos dice que esa vegetación en tiempo normal tiene un valor de referencia de tanto. Y luego vamos a coger la imagen de interés, el momento, la fecha que nos interesa, por ejemplo la fecha de ayer, y comparar nuestra imagen y nuestro índice de vegetación de la fecha de ayer con los valores de referencia que calculamos sobre 20 años. De esta manera vamos a poder decir si nuestra vegetación tiene una actividad vegetativa que está por encima o por debajo del valor normal. Y nos permite decir si la vegetación tiene problemas, tiene algunas dificultades en su proceso de fotosíntesis y de producción de clorofila, por lo tanto se está probablemente secando. Bien. Todo eso lo vamos a hacer paso a paso. La metodología es la siguiente. Usamos entonces los valores de reflectancia de la vegetación para hacer una comparación con la normal, la situación normal y la fecha de interés. La energía que va a reflejar el follaje depende de su condición, su actividad vegetativa y en particular entonces la disponibilidad de agua. Nos da una información concreta sobre la disponibilidad de agua en todo el país. Es decir, que en vez de contar solamente con estaciones meteorológicas que son fijas y son puntuales, vamos a poder contar con información que cubre el territorio completo, por lo menos donde haya vegetación, es decir, fuera de las zonas urbanas. Y con ese satélite que produce imágenes con mucha frecuencia, vamos a poder monitorear la situación de la sequía con una alta frecuencia temporal. Ustedes se acuerdan de eso cuando vimos las bandas espectrales. La vegetación tiene la particularidad de que cuando recibe la luz solar, es decir, todo tipo de ondas electromagnéticas que sean visibles o fuera de la luz visible, como aquí los infrarrojos cercanos, esa vegetación tiende a absorber la luz violeta azul, la luz roja en general, y refleja un poco más la luz verde hacia nuestros ojos, por eso vemos la vegetación, el follaje, lo vemos verde, y reflejan mucho los infrarrojos cercanos. Vamos a usar esas características de la firma espectral de la vegetación. ¿Se acuerdan de la firma espectral? De nuevo, aquí en la banda azul voy a tener valores bajitos, en la banda verde valores altos,
En la banda roja valores bajos y en la banda infrarrojo cercano valores muy altos. Eso sería, digamos, lo típico para una vegetación X, una vegetación promedio. Si esa vegetación se seca, ¿qué va a suceder? Su composición va a cambiar y va a tener la particularidad de reflejar un poco menos los infrarrojos cercanos, es decir, que esto va a ir bajando, y reflejar sobre todo un poco más las ondas que corresponden al color rojo, es decir, que esto va a subir. Eso lo vemos bien en la luz visible, cuando el follaje se seca, tiende a coger un color que pasa de verde a algo un poco más marrón o rojo, por esta misma razón, simplemente porque cuando la vegetación se seca, el nivel de rojo sube, el follaje aparece más rojo. Bien. Así que vamos a medir nosotros, vamos a medir justamente la diferencia entre la reflectancia en los infrarrojos cercanos y la reflectancia en rojo. Una vegetación saludable debe tener una diferencia bastante alta. Una vegetación que se seca va a ver esa diferencia reducirse, disminuir. Usaremos entonces imágenes MODIS. Aquí es un acrónimo, significa espectroradiómetro, de creación de imágenes con resolución moderada. Resolución espectral moderada, es decir, que cada píxel cubre un área de 250 metros de lado, que es suficiente para analizar la vegetación. Ese sensor está presente en 2 satélites de la NASA, uno que se llama Aqua y el otro se llama Terra. Esos 2 satélites se siguen con una diferencia de 180 grados en sus órbitas, es decir, que cuando uno está encima del polo norte, el otro está encima del polo sur. Y permite producir imágenes cada día. Esas imágenes son gratuitas y pueden ser descargadas en la página del Departamento de Geología de Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer con ese índice de vegetación? Con esas imágenes vamos a calcular un índice de vegetación. Ahorita vimos el NDVI, NDVI, índice de diferencia de vegetación normalizado. Aquí estamos viendo lo mismo, pero es un índice un poco mejorado, por eso coge ese nombre de índice de vegetación mejorado, o en inglés EVI, Enhanced Vegetation Index. Y aquí está el cálculo que se va a aplicar sobre cada píxel de la imagen. Ese índice, como les había contado, básicamente calcula la diferencia entre la reflectancia, en nuestro caso será un conteo digital, la reflectancia en los infrarrojos cercanos menos la reflectancia en la banda roja. Me explico. Si tengo una vegetación saludable y una vegetación que tiende a tener una actividad vegetativa bastante alta, como es la vegetación tropical húmeda, pues esa vegetación va a reflejar muy altos niveles de infrarrojo cercano. El valor aquí para un píxel dado, el píxel que está encima del centro de la provincia de San Juan, por ejemplo, aquí me va a dar un valor, por ejemplo, de 200. Y el valor en la banda roja va a ser bajo, digamos 20. 200 menos 20 me va a dar un valor al final alto de 180. Bien. Voy a hacer ese cálculo sobre todas las imágenes posibles y sacar un valor promedio.
Digamos que para este píxel el valor promedio es de 180. Y voy a comparar la imagen de ayer. Miro la imagen de ayer, calculo ese índice de vegetación, entonces cojo la banda infrarrojo cercano y la banda roja. Y voy a ver qué valor me da al final. Digamos que la vegetación se secó. El valor de infrarrojo cercano de la misma vegetación va a bajar. En vez de tener 200, ahora llegó a 100. Menos el valor de rojo, y en este caso si la vegetación se secó, dijimos que ese valor va a subir. Digamos que llegó ahora a 80. 100 menos 80 me da 20. Entonces pasé de un índice que estaba en 180 normalmente a un índice que llega a un valor de 20. Eso es la información que vamos a usar para detectar las áreas que se están secando. Bien. Voy a dar un poco más de detalles sobre ese índice de vegetación. Arriba en el numerador se hace ese cálculo. Abajo se divide entre otros elementos, pero básicamente es un cálculo normalizado. Es decir que aquí tengo una diferencia entre la banda infrarrojo cercano y la banda roja. Abajo en el denominador voy a tener una suma entre el valor de infrarrojo cercano y el valor de la banda roja. Bien. Dejo los demás coeficientes que no son de mucho interés para entender esta fórmula. Si queda normalizado, significa que el valor no va a ser al final de 180 o 20, como les decía en el ejemplo, sino va a ser un valor entre menos 1 y 1. 1 siendo un valor alto de actividad vegetativa y menos 1 siendo el valor más bajo. Típicamente una vegetación latifoliada húmeda da un valor de 0.6, 0.7. Un lugar que tiene una ausencia total de vegetación va a dar un valor inferior a 0.2. Entonces, de nuevo, voy a calcular la referencia sobre mi vegetación latifoliada húmeda. Sobre 20 años me da un promedio de 0.7. Comparo eso con mi imagen de ayer y me doy cuenta que la imagen de ayer dio un valor de 0.4. Significa que la vegetación de este píxel se está secando. Y ese cálculo lo voy a hacer píxel por píxel. Voy a considerar cada píxel como si fuera una zona aparte. ¿Por qué? Porque la vegetación puede ser inicialmente muy diferente. Tengo vegetación latifoliada húmeda, tengo también una vegetación de bosque seco o de matorral seco. Entonces no quiero comparar una cosa con la otra, quiero comparar simplemente mi vegetación, por ejemplo un matorral seco, sobre 20 años, cuál es su valor promedio, y luego ver la imagen de ayer, a ver si ese matorral seco tiene valores iguales o más bajos. Para eso, voy a pasar esto, está retomando lo que estaba diciendo. Los valores del índice van de menos 1 a 1. Aquí tienen el índice calculado sobre el mundo entero para una fecha dada. Y para una fecha dada simplemente nos da una información sobre el tipo de vegetación. Mientras más alto el valor, más actividad vegetativa hay. Y típicamente esas zonas muy verdes corresponden a zonas tropicales, de bosque tropicales o ecuatoriales, como el bosque del Amazonas y el bosque de la cuenca del Congo. Bien. Lo que vamos a hacer nosotros entonces es calcular primeramente los valores de referencia, los valores promedio
del índice de vegetación mejorado sobre un territorio de interés. Y luego comparar una imagen, una fecha de interés, para ver si el valor subió, se mantuvo estable o bajó. Si bajó, significa que la vegetación en ese lugar se ha secado. Tenemos la suerte de que ese índice de vegetación mejorado no tenemos que calcularlo. Aquí está la fórmula, es una fórmula que podemos entrar en QGIS, no es nada complicado, pero vamos a poder evitarnos esa etapa simplemente porque en la página web del Departamento de Geología de Estados Unidos podemos descargar ese índice ya calculado. ¿Por qué lo tienen ahí? Justamente porque esos índices son muy comunes para analizar muchos aspectos de la vegetación. Entonces vamos a descargar simplemente esas imágenes, ustedes la tendrán en una carpeta, y vamos a aplicar este cálculo. Vamos a aplicar un cálculo de valor estandarizado, que llamamos también puntuación Z. Ese cálculo es el siguiente. Vamos a calcular el índice de vegetación mejorado medio para un píxel dado, el píxel del centro de San Juan. Medio significa que vamos a calcular ese valor con todas las imágenes disponibles del 2000 para acá. Vamos a coger el valor de la fecha de interés, por ejemplo, yo sé que en el 2015 hubo una sequía, entonces vamos a hacer una prueba con imágenes del 2015 y veo que yo voy a usar el valor del píxel del 2015 para hacer una diferencia con el valor medio. Y voy a dividir eso entre la desviación estándar de la distribución. Eso me va a permitir decir de cuánto se aleja el valor, de cuántas desviaciones estándares se aleja el valor del 2015 en comparación con la media. Si me da una desviación estándar de -1, -2, -3, yo sé entonces que me estoy alejando de la situación normal y que por lo tanto se está dando una situación de sequía en esa zona. En concreto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir QGIS y vamos a hacer el análisis para el mes de junio 2015. A ver qué ha pasado en junio del 2015. Lo primero que voy a hacer es cargar todas las imágenes que corresponden al mes de junio de los años anteriores. Junio del año 2000, junio del año 2001, junio del año 2002, etcétera, etcétera. Luego veremos cómo se ven las fechas en el título de cada imagen satélite. Aquí tengo todas mis imágenes de junio del 2000 al 2015 cargadas en el panel de capa. Vamos a usar la calculadora raster que ustedes trabajaron en QGIS para poder aplicar una fórmula que permite calcular el valor promedio píxel por píxel. Simplemente cojo la imagen de junio 2000 más la imagen de junio 2001, junio 2002, etcétera, etcétera, dividido entre ¿cuánto? Entre 16, porque son 16 fechas del 2000 al 2015. Y me va a dar esto, un nuevo raster que se llama EVI Media. El valor medio del índice de vegetación mejorado, píxel por píxel. Aquí tengo la situación promedia de la vegetación en la República Dominicana. Hay zonas que salen un poco más altas, se ven que aquí sale más blanco. Hay zonas que salen un poco más oscuras, pero ahí depende únicamente del tipo de vegetación. Lógicamente, donde tengo una vegetación húmeda, tropical húmeda,
los valores salen altos, 0.6, 0.7. Donde tengo una vegetación de bosque seco o matorral seco, en esa zona del sur, entonces los valores lógicamente van a salir un poco más bajo de forma normal, es la situación normal, digamos 0.4 o 0.5. Luego voy a calcular la desviación estándar. La fórmula es un poco más compleja, pero ahí lo que haremos nosotros es copiar y pegar la fórmula para no tener que escribirla a mano. Y vamos a producir otro raster, que es el raster de la desviación estándar. Me dice cómo se comporta la vegetación o cómo se ha comportado durante esos 16 años. Hay vegetaciones que se mantienen estables, tienen una desviación estándar muy baja, que son esas vegetaciones que aparecen ahí de color oscuro. Y hay vegetaciones que durante los 16 años han variado mucho, han cambiado mucho de valores. ¿A qué se debe? Al tipo de vegetación. Hay vegetaciones que son más sensibles o menos sensibles a los cambios, digamos, en aporte de agua, de iluminación solar, etc. Y por último vamos a hacer un cálculo estandarizado, la puntuación Z. Aquí voy a poner la imagen de junio 2015 menos el valor de la media del índice de vegetación mejorado entre la desviación estándar, la fórmula que vimos anteriormente. Me va a dar este tipo de resultado. En blanco o en color relativamente claro, las zonas que se han mantenido estable. Y mientras más oscuro, más bajo es el número de desviación estándar, menos 1, menos 2, menos 3. Decir que mientras más oscuro en la imagen, peor ha sido la sequía, como lo muestra la vegetación. Bien, abrimos entonces el quiz para hacer la práctica. Y lo primero que vamos a hacer es cargar las imágenes de la fecha de junio del 2000 al 2015. Imágenes que no contienen una imagen satélite como tal, pero ya el índice de vegetación calculado. Damos un clic aquí en añadir capa raster y buscamos las imágenes que les pondré en un enlace. Dentro de la carpeta EVI que habrán descargado, les puse solamente las imágenes de junio para facilitar un poco el trabajo. Como yo sé que estas son las imágenes de junio, voy a poner el nombre de forma extendida para que lo vean. El nombre del raster me dice qué información contiene. MOD significa que es un producto elaborado en base a una imagen MODIS. 13Q1 es el procesamiento que será aplicado, es una referencia. Significa que con las bandas MODIS se sacó el índice de vegetación mejorado. A significa Aqua. El satélite que captó la información fue Aqua, se acuerdan que son dos satélites, Aqua y Terra. 2000 es el año en que fue captada la información. 161, ahí es que es importante, es el día del año en el calendario juliano, es decir, contando de 1 hasta 365. El 1 de enero es el 001. El 1 de febrero sería el 032. Entonces, 161 corresponde más o menos a mediado de junio, del mes de junio. Es importante comparar las mismas fechas porque obviamente la actividad vegetativa cambia durante el año. Entonces no puedo comparar una imagen de junio con una imagen de diciembre. Aquí entonces tengo la imagen de junio del 2000.
Junio, usted ven 161 del 2001. Junio, de nuevo 161 del 2002, etcétera, etcétera. Selecciono las 16 imágenes y doy clic en abrir. Están todas una encima de la otra. Vamos a ver la última, simplemente para que vean qué tipo de información contiene. Me acerco a un píxel cualquiera. Selecciono la herramienta de identificación y doy clic en un píxel. Me da un valor de 4236. ¿Por qué? En realidad me dio un valor del índice de 0.4236. Lo que hace el Departamento de Geología de Estados Unidos es que para crear ese raster aplica el cálculo. Inicialmente obtiene un valor de 0.4, ¿se acuerdan que el valor varía entre menos 1 y 1? Y él multiplica ese valor por 10.000. ¿Por qué? Simplemente para evitar de trabajar con decimales. De manera informática es mucho más fácil procesar informaciones con números enteros que con números decimales. Entonces, si quiero volver a tener la información inicial, el índice entre menos 1 y 1, simplemente tendría que coger esos valores y dividirlo entre 10.000. No lo vamos a hacer porque no cambia nada en el cálculo que vamos a hacer. Podemos dejar esos valores tal y como están almacenados. El primer cálculo que vamos a hacer entonces es el cálculo de el promedio de los valores que tenemos sobre 16 años. Para hacer eso vamos a abrir la calculadora raster. Doy clic aquí en raster, calculadora. Y vamos a aplicar la fórmula de la media. Abro el paréntesis. Y cargo aquí la primera imagen, la imagen del 2000. Doble clic. Más la imagen del 2001. Más la imagen del 2002. Etcétera, etcétera. Hasta tener las 16 imágenes cargadas. Sigo ahí, 2009, 2010, 2011, 12. Y termino con la 2015. Cierro el paréntesis. Para calcular la media, entonces me falta dividir la suma de esas bandas entre 16. Voy a seleccionar ahora la ruta de salida, doy clic en los tres puntos, selecciono mi carpeta de salida, en mi caso se llama temp. Y eso es importante, yo voy a guardar esta capa con este nombre aquí, EBI media. EBI en mayúscula, EBI, media en minúscula y sin espacio. Deben guardarlo precisamente así. Veremos por qué después. Ya está, le doy a guardar y aceptar. Y ya tengo una nueva capa que se llama EBI media. Ahora, como les había comentado, tengo la media del índice de vegetación para la vegetación de la isla, con valores un poco más altos en la parte norte, en la vegetación tropical húmeda, y valores un poco más bajos en la vegetación de bosque, bosque seco y matorral seco. Bien. Segundo, vamos a calcular la desviación estándar. Como les había comentado, el cálculo ahí es un poco más complicado, la fórmula es un poco más complicada y fácilmente podemos cometer errores. Por lo tanto, ustedes van a copiar directamente el valor del manual
que permite elaborar los mapas de sequía. El manual que les adjunto en la misma carpeta. Entonces abrimos el manual de entrenamiento para elaborar mapa de sequía que retoma exactamente lo que les estoy presentando en este video. El manual está en su carpeta EVI, donde están las imágenes satélite. Donde están las imágenes con el cálculo de índice de vegetación mejorado ya hecho. Pasamos todo eso y vamos a llegar directamente a la fórmula. Perdón, me paro aquí. Esta es la fórmula de la desviación estándar. Ustedes ven que es un poco más compleja. Y cuando la vamos a traducir, la vamos a plasmar en la calculadora raster, nos da una fórmula, digamos, un poco complicada. ¿Qué es esta? Es simplemente ustedes la van a copiar. La seleccionan, clic derecho, copiar. Y la vamos a pegar en la calculadora raster. Entonces vuelvo a QGIS. Abro la calculadora raster. Y pego directamente esta fórmula. Por eso es que era muy importante poner el nombre de la capa anterior, la capa que producimos de los valores medios, como EVI media. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestra fórmula escrita. Si ustedes guardaron la capa anterior con otro nombre, tendrán que modificar ese nombre cuantas veces diga aquí EVI media. O sea que van a tener que hacerlo muchas veces. Damos un clic en los tres puntos, en capa de salida. De nuevo guardo eso en mi carpeta de resultado, mi carpeta temporal, con el nombre devs estándar, desviación estándar. Y doy clic en guardar y aceptar. Y aplicamos por último el cálculo de la puntuación Z. Entro a raster, calculadora raster. Y si se acuerdan, en la presentación anterior, abro un paréntesis. Aquí voy a poner los valores de la fecha de interés. ¿Cuál es mi fecha de interés? La que yo quiero analizar y decir si la vegetación en esta fecha está seca o tiene valores parecidos a la normal. Para nuestro ejemplo es junio del 2015. Esa es la fecha que quiero analizar. Menos el valor medio, EVI media. Cierro el paréntesis. Entre la desviación estándar, DES estándar, que calculamos en la etapa anterior. Esta es la fórmula que deben escribir ahora en la calculadora raster. Damos clic en los tres puntos. Busco mi carpeta de resultado. Y vamos a guardar esto como EVI final. Doy clic en guardar y aceptar. Ahí está nuestro resultado. Como les comentaba, mientras más oscuros son los píxeles, peor es la situación. Es decir, aquí si doy un clic con la herramienta de indicación, tengo un valor de menos 2.7. Significa menos 2.7 desviación estándar, alejado de la media. Estoy muy lejos de la media y mi índice ha bajado bastante en comparación con la situación normal. Al contrario, unos píxeles blancos. Aquí tiene un valor de 1.4, significa una desviación estándar, 1.4 desviación estándar por encima de la media. Tenemos una vegetación que, digamos, es un poco más saludable que de costumbre localmente. Lo interesante de este análisis es que permite analizar zona por zona, píxel por píxel, con 250 metros de resolución espacial
todo el territorio de la isla. Obviamente a la condición de que tengamos vegetación, no funciona sobre los lagos ni la zona urbana, y a la condición de que la vegetación se haya mantenido la misma durante esos 16 años. ¿Qué les queda por hacer? Les queda por finalizar ahora el mapa. Ya tenemos la capa final. Lo que queremos ahora es crear un mapa. Entonces pueden seguir los pasos que presenta el manual. Básicamente vamos a desactivar las capas, nos quedamos solamente con EBI final. Vamos a aplicar el color azul para el mar. Ustedes saben hacerlo en base a la capa española, con los polígonos invertidos. Vamos a modificar la simbología, lo voy a hacer ahora. Clic derecho sobre la capa EBI final, propiedades. Estilo, unibanda pseudocolor. Seleccionamos una rampa de color que en este caso va de rojo a verde. Intervalo igual 7 clases. De -3 desviación estándar a 3. Y damos clic en el botón clasificar. En conclusión, si el píxel ahora sale de este color, no ha habido cambio. Si el píxel sale verde, hay un cambio, pero positivo. La vegetación es más húmeda y tiene mayor actividad vegetativa que de costumbre. Si el píxel sale con colores rojos, rojizo, significa que el cambio es negativo, la vegetación se está secando. Y podemos analizar la situación de toda la isla. Vean, por ejemplo, aquí estamos en la provincia de Montecristi, en la zona del sistema de riego de la cuenca Yaque del Norte. Ustedes ven que hay una zona aquí en particular que aparece muy roja. Son todas las plantaciones de musácea y las parcelas de arroz que han sido afectadas en el 2015 por la sequía. Este análisis lo hicimos ahora con junio 2015, podríamos hacerlo cada 16 días, porque el índice de vegetación mejorado de las imágenes MODIS lo podemos obtener en la página del Departamento de Geología de Estados Unidos cada 16 días. Les falta entonces por agregar el título, la orientación, leyenda, escala y fuente, los límites provinciales con el nombre de la provincia y, como les decía, el límite, digamos, el mal, para finalizar el mapa y enviármelo.